Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué rica bendición podernos unir en esta hora para continuar exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos, levantándonos y llevándonos de más a más. Por eso ese saludo es con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Amén. Muy buenas noches. Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos una vez más a tu presencia, Señor, porque tú nos has dicho, mi Señor, que nos acerquemos a tu presencia, al trono de la gracia, confiadamente para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi Señor. Por eso venimos a hacerlo con gozo, con alegría. Hoy nos acercamos ante ti, que eres nuestro Padre, nuestro ayudador, Señor, el que fortalece nuestras vidas. Padre bello, venimos aquí, Señor, dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, mi Dios de los cielos. Venimos, Señor, agradecidos por todo lo que tú has hecho para con nosotros, Padre. Te damos gracias porque has sido bueno, Señor, has sido bueno para con nosotros y por eso te agradecemos, Señor, tu misericordia, te agradecemos tu bondad y tu amor para con nosotros. Gracias, Dios de la gloria, gracias por regalarnos a tu Santo Espíritu, Señor, que cada día nos conduce hacia ti, que cada día nos trae, nos une hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es buena, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Muchas gracias porque a través de esta palabra nosotros somos transformados y somos cambiados, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, bendito Señor Espíritu Santo, que en esta noche, Señor, sea derramado tu poder en cada casa, en cada lugar que se escuche esta palabra, mi Señor. Derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama tu conocimiento, derrama tu unción maravillosa sobre cada lugar, Espíritu Santo, donde esta palabra llegue, mi Señor. Que a través de esta palabra seamos fortalecidos y seamos levantados, Señor, en nuestra fe, en nuestra vida, mi Señor, porque tú sabes que nosotros dependemos de ti totalmente, mi Rey. Por eso nos soltamos en tus manos, mi Rey, para que tu Santo Espíritu nos llene en esta noche, mi Señor. Es nuestra petición, precioso Dios. Derrama tu presencia en nosotros, derrama tu unción maravillosa en cada uno de nosotros. Vamos, levanta tu mano allá y dile: Espíritu Santo, yo te pido que tú me llenes de tu sabiduría y de tu presencia en esta noche, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Qué poder de Dios se siente cuando se ora con fe, creyéndole a Dios Todopoderoso que actúa a favor de nosotros. También Dios nos dejó la palabra. Jesús vino a establecer la palabra a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, el apóstol Juan, que Jesús es el verbo y el verbo se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra para practicar la palabra de Dios, esa palabra que viene a favor de cada uno de nosotros. Por eso dispongamos nuestros corazones para leer, para tener esa palabra, para retenerla ahí, para que produzca ese fruto del 30, el 60 y el 100 por uno. Yo sé que la fe hace que sea el 100 por uno. Por eso vamos a leer en el Evangelio según Lucas, el médico Lucas, hablando allí en el capítulo número 17, versos 5 y 6, lo leemos para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, y dijeres y pudieras decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Amén. Qué hermosa palabra de fe que Dios nos trae para cada uno de nosotros en esta hora. Queremos iniciar hablando con el gran amor de Dios, ese amor tan inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros, mostrando ese amor para nuestras vidas, para nosotros la iglesia, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar el amor de Dios a favor de cada uno de nosotros, el interés de Dios para restaurarnos, para redimirnos,
redimirnos, para traer la justicia maravillosa de Dios a favor de los que creemos en su santo y poderoso nombre. Por eso la justicia de Dios viene a favor de cada uno de nosotros cuando nos humillamos delante de su maravillosa presencia, y Dios hace que cada uno de nosotros nos levantemos de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso cada uno de nosotros debemos saber, lo que acabamos de hacer fue una oración, y esa oración fue que Jesús nos enseñó y nos dijo que era importante nosotros orar al Padre, que cuando nosotros oramos tenemos una promesa maravillosa que nuestro Padre nos oye, y eso es fundamental, de tener ese creer en el corazón, esa fe en el corazón, sabiendo que cada vez que oremos Dios nos está escuchando, que Dios no hace de oído sordo cuando alguien ora. En los momentos más adversos, en los momentos de errores de nuestra vida, cuando oramos, nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él nos oye y nos bendice grande y poderosamente. Y la oración es tan efectiva que nuestro Señor Jesucristo dice: cuando oremos, si nosotros oramos en su nombre, dice que el Padre nos oye, el Padre nos bendice a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante saber que si algo pidieres en mi nombre, lo haré, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que pedir en el nombre de Jesús en la oración, y Él nos va a responder a cada uno de nosotros. Y eso es tan importante saber, que antes no tenían hombres esa herramienta tan maravillosa, o ese fluir, ese poder del nombre de Jesús, pero ellos en la antigüedad eran hombres de oración que cambiaban la historia, que hacían que cosas maravillosas sucedieran. Daniel fue un hombre de oración. Daniel, cuando ora a Dios, dice la palabra del Señor que él ora, pero para la vida natural de él pasaron 21 días donde él seguía orando, seguía clamando al Señor. En su diario trabajar, él seguía trabajando, actuando, pero seguía orando y buscando la revelación de Dios, buscando esa llenura de lo que Dios quería hacer en su vida. Y podemos encontrar en la palabra del Señor que Dios oyó la oración. Dice el ángel que viene a traer la respuesta de la revelación de los tiempos futuros, que le fue revelado a Daniel, que en el momento que Daniel oró, Dios contestó, pero hubo un impedimento por el enemigo. El enemigo quiere siempre impedir que la presencia del Señor venga a favor de nosotros. El enemigo quiere colocar tristeza o soledad, o aparentemente en el corazón sentir que Dios no nos escuchó, que Dios no nos bendijo, pero toda oración es escuchada por Dios. Todas nuestras oraciones Dios las escucha. Daniel oró y el ángel le dice que el príncipe de Persia se opuso a la oración y que estaban luchando los ángeles, los arcángeles, peleando la buena batalla para romper ese impedimento. Dice que rompieron eso y duró esa batalla 21 días, porque inmediatamente Daniel oró, Dios escuchó. Dios escucha nuestras oraciones. Si no han llegado, sigamos orando, creyéndole al Señor, sigamos perseverando en su presencia, que lo que le pedimos al Señor, Él nos ha oído y Él nos responde a cada uno de nosotros. Claro que sí, la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y quiénes son justos? De pronto la persona, el que nunca se equivoca. No, justos somos los que hemos sido justificados, dice la palabra en Romanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados. Amén. Es decir, que cada vez que nosotros oramos al Señor, que cada vez que invocamos el nombre de nuestro Dios, Él está presente y Él está atento a lo que nosotros digamos. Decía el pastor que lo importante es la oración, y es verdad. Cuando empezamos a leer, dice que ellos hablaron al Señor y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y realmente eso es la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es deleitarnos en la presencia de Dios. Y es que vemos que cada una de las personas que fue llamada a la presencia de Dios fue una persona que estableció una comunión íntima con Dios, ¿verdad, pastor? Amén, cada uno de los que fueron llamados, o de los que somos llamados, somos también invitados a tener una comunión íntima con Dios, es decir, tener un diálogo diario en la presencia del Señor, tener esa intimidad con Dios. Y esto nos la da a través de la oración, cuando nosotros hablamos con el Señor, cuando nosotros nos dirigimos al Señor. Desde el tiempo, desde el pasado, pastor, el Señor cuando estaban construyendo allí
el templo, dice la palabra que cuando Salomón terminó de orar, le dijo, y fue una petición que le hizo al Señor, dijo, que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este pueblo. Y exactamente el Señor le dijo, claro que sí, y es lo que hace el Señor. Cada vez que nosotros hablamos con el Señor, Él está atento, Él conoce tu voz, Dios conoce tu voz, conoce cada una de nuestras voces cuando le llamamos, cuando hablamos con Él. Por eso algo que para nosotros debe ser un deleite es la oración, pastor, que antes nosotros la veíamos, era como una carga, como algo pesado, porque era lo que nos habían puesto supuestamente pues para como un castigo, ¿no? Pero nosotros vemos que para nosotros como hijos de Dios es un privilegio poder orar, porque es hablar con nuestro Dios. Y sobre todo algo importante es que mire, nuestro Dios es poderoso, Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, el más grande, el altísimo, y de esa forma que se inclina a escuchar nuestra voz cada vez que oramos. Eso es maravilloso, iglesia. Aleluya, ese es nuestro Dios todopoderoso, que le gusta que nosotros le busquemos en oración. También nuestro Señor Jesucristo nos enseñó pues ese resultado tan extraordinario de la oración, pero la oración también es importante saber que a pesar de que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo o ejecutando alguna labor, ahí es donde se empieza a emplear la fe. Jesús oraba al Padre y luego salía a trabajar en fe y salía y hacer todos los milagros, todas las cosas que hacía por fe. Él lo hacía porque previamente había orado. Por eso nosotros oramos al acostarnos, a levantarnos. Cuando tengamos la posibilidad, aquí venimos al templo a orar, a buscar la presencia del Señor. Tenemos los servicios de oración para que nos acompañen de 4 a 5 de la mañana todos los días, y especialmente los martes nos conectamos ahí a orar para que Dios nos bendiga grandemente y podamos nosotros ser llenos de esa presencia gloriosa. Entonces Jesús oraba, pero también después salía a emplear la fe. La fe, ¿cómo podemos ilustrar la fe? La fe en la antigüedad se usaba la esclavitud, muy común en usarla. En las diferentes culturas se usó la esclavitud. Y la esclavitud normalmente el amo compraba o tenía o nacía la persona en la esclavitud, y esa persona que era en esclavitud, lo que el amo decía, él tenía que hacerlo. Al igual es la fe, lo que usted diga. La fe es como el esclavo, tiene que hacer las cosas. La fe va obligada a lo que nosotros hablemos y queda a ejecutar esa labor tan maravillosa. Por eso esa ilustración es tan bonita, saber que la fe nos pertenece, y así como el amo le ordenaba hacer algo en la antigüedad al esclavo, y el esclavo lo hacía sin reniego, sin poner ningún reproche, sino lo empezaba a hacer. Así es la fe para nosotros también. Cuando declaramos la fe empieza a trabajar a favor de cada uno de nosotros. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, allí en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, que encontramos hoy, que hemos leído, el versículo número 5 nos está diciendo, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Jesús, cuando les va a declarar cómo va a aumentar la fe, declara fácilmente cómo es que las personas van a acrecentar la fe, cómo es que las personas pueden hacer que la fe funcione en sus vidas. Y a veces pensamos que que una persona nació con fe y otra nació sin fe. No, la fe para todos en una medida igual nos dio Dios. El hecho es que cada uno de nosotros debemos emplearla. Así como el amo ordenaba al esclavo que hiciera las cosas y él lo hacía, así todos nosotros tenemos fe y tenemos que ordenarle a la fe, declarar la fe, y la fe empieza a trabajar sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora vamos a ver muchos relatos o pasajes en los cuales Dios nos va a sorprender cómo es posible que se hable con fe y Dios actúa poderosamente. Jesús les dice, entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, algo pequeño, no es una mega super fe. Hay gente que piensa que yo tengo más fe que tal persona. No, la fe para todos es igual. Jesús dice, si tuviera como un grano de mostaza, la mostaza es muy pequeña la fe, sí, pero si se tiene esa fe, así sea pequeña, si se tiene esa fe, dice, podrás decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá.
Eso hace cuando se hace la palabra de fe. La palabra de fe, de autoridad que se da, es una autoridad que Dios nos dio en la fe. A cada uno de nosotros nos dio ese don. Es una autoridad que nosotros tenemos. Es como si fuese un policía de tránsito. Un policía de tránsito, él tiene que capacitarse. Él se capacita, después de que capacita, termina es graduado y ya luego su teniente o su comandante le ordena ya salir a patrullar algún lugar o vigilar algún lugar o tener administración sobre algún lugar, pero él va con una autoridad. Esa autoridad se la da la placa, el uniforme, y es una autoridad delegada que él tiene que ejercer. Esa es la fe, es una autoridad delegada que nosotros damos. Por eso cuando está el policía de tránsito ahí en el semáforo, por ejemplo, y vio una infracción, no empieza a llamar al teniente, ¿puedo parar a este semáforo, a este señor que infringió la ley, pasó el semáforo en rojo y en su nombre lo voy a detener? No, o lo voy a infraccionar. No, él ya tiene una autoridad y cuando se da esa autoridad, él para. Dice tuvo una infracción y luego lo multa o pasa su reporte y luego sí tiene que reportar a sus superiores qué fue lo que hizo. Pero no, esa es la fe. La fe también ya es una autoridad que Dios nos dio. Esa autoridad que Dios nos dio, a todos nos dio el don de autoridad. Por eso Jesús le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Es decir, todos nosotros tenemos fe. A todos se nos dio la fe. Y esa fe, como un grano de mostaza, dice nuestro Señor Jesucristo, si dijere a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, Él lo hará. Y eso es la fe, la autoridad que se le da a la fe. Y la fe empieza a trabajar y eso funciona de una forma tan extraordinaria y tan maravillosa. Van dos cosas importantes. La oración que hacemos a Dios. Jesús oraba y luego salía a trabajar por fe. Nosotros oramos y también a veces empleamos. Jesús también nos enseña cómo emplear las dos cosas al tiempo en la oración. Pero normalmente cuando oremos, cuando salgamos, tengamos fe de lo que oramos, que Dios lo va a hacer, que Dios está haciendo la obra, que Dios empieza a hacer cosas grandes a favor de cada uno de nosotros. Dios entonces nos dio la fe. Es un don que nos ha dado a cada uno de nosotros y ese don debemos usarlo. El mejor pasaje y uno de los pasajes que nos podemos comprender muy bien cómo actúa la fe es en el pasaje de Josué. Josué dice que ese gran general del ejército está en la conquista de Israel, pero hay 5 reinos que se levantan en contra de lo que Israel tenía en ese momento. Y los jebuseos, los de Gabaón llegan y se pasan a la parte de él y se van a atacar estos 5 reinos y cuando él va dice que camina toda la noche y llega hasta ese lugar. Cuando llega a ese lugar Dios le dice no temas esos 5 ejércitos, voy a pelear con ustedes y Dios empieza a pelear. Dice que en esa pelea tan maravillosa dice que ellos perseguían a esos 5 reinos que estaban ahí peleando contra ellos y Dios enviaba piedras de granizo, cayeron sobre el ejército y huían, hacían grandes victorias teniendo prácticamente sobre 5 ejércitos de una vez. Era algo maravilloso, 5 naciones peleando contra una. Entonces fue algo tan maravilloso, pero Josué en un momento oportuno, dice claramente la palabra del Señor, por allá sobre el capítulo 10, dice Josué habló a Jehová, o sea, Josué, el hablar a Jehová, dice prácticamente es la oración, porque al hablar con Dios es la oración es hablar con Dios. Cuando dice y Josué habló con Jehová, el día en que Jehová entregó a los amorreos, en ese momento cuando Dios entrega a los amorreos, dice que delante de todo el pueblo, Él va a declarar una palabra. Y esa palabra que Él declara es: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Es decir, Él habla con Dios, ora a Dios y da la palabra de fe. La palabra de fe era que el sol se detuviera, que la luna se detuviera. Y en ese momento él no empezó a pensar o a mirar si el sol se detenía, si la luna se quedaba quieta. No, él
dio la palabra y siguió trabajando, siguió actuando. Así actúa la fe. Cuando nosotros lanzamos la palabra de fe, se lanza la palabra de fe. Previamente hemos orado, estamos en la oración, lanzamos la palabra de fe y seguimos actuando, seguimos trabajando y Dios empieza a obrar poderosamente. Josué no estaba pendiente que el sol se haya detenido, Josué no estaba pendiente que la luna se haya detenido. Él siguió trabajando, siguió ahí en la guerra, siguió persiguiendo a esos ejércitos y Dios le dio esa grande victoria ese día. Pastor, es algo tan maravilloso, iglesia, es algo tan maravilloso lo que Dios hace cuando nosotros empleamos la oración y la fe. En la fe, este hombre, Josué, fue triunfante, fue un hombre vencedor. En ese día lanzó la palabra de fe, él se enfrentaba a diferentes obstáculos, problemas y lanzaba la palabra de fe, hacía las cosas de fe. Por eso la oración y la fe son dos herramientas tan maravillosas que tienen promesas gloriosas del Señor a favor de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando se lanza la fe, hay una promesa cuando se actúa por fe. Dice que cuando en la parte del sicomoro, habla nuestro Señor Jesucristo, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecerá. Es decir, si se habla con fe, la promesa es que va a obedecer. Por eso tenemos que utilizar lo que Dios nos ha regalado. Jesús vino y Él nos enseñó a orar al Padre y a confiar en el Padre. Y cuando nosotros oramos al Padre y confiamos en el Padre, también tenemos que tener fe que lo que hemos orado pues se va a hacer. Que lo que estemos ejecutando, cosas que aparentemente para nosotros es imposible. Era imposible detenerse el sol, era imposible que la luna se detuviera, pero Dios lo hizo con una palabra de fe como la que utilizó Josué. Sí, Señor, la fe es algo importante. Ellos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Fue lo que ellos, la petición que hicieron. Pero realmente la palabra del Señor nos dice, el mismo Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea, que mi fe debe estar puesta en la palabra del Señor. ¿Por qué en la palabra del Señor? Porque todo lo que existe, lo visible y lo invisible, se sujeta a la palabra del Señor, porque es la voz de Dios. Así que nosotros cuando actuamos con fe, pero obrando en la palabra, es decir, declarando esta palabra que el Señor ya la ha dicho. Por eso, para que nuestra fe sea aumentada, nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que leer la Biblia, tenemos que comer palabra de Dios, aprendernos palabra del Señor, para el momento que nosotros la necesitamos, la vamos a declarar, porque esa es la forma como nosotros, como se crece, como aumenta la fe en nosotros, como nos estaba diciendo el pastor, como el grano de mostaza, que es el más pequeño, pero que cuando lo siembran, dice la palabra del Señor, llega a ser la hortaliza más grande, se convierte como en un árbol de algo tan pequeño, porque nosotros somos los encargados de aumentar la fe. Ellos se lo pidieron al Señor, pero el Señor les explicó, yo ya les di la fe está en ustedes, pero ustedes son los encargados de que la fe crezca, y la fe tiene que ir creciendo en nosotros, porque usted lo dijo, pastor, hay una medida de fe que el Señor da a cada uno, pero nosotros somos los encargados de que esa medida vaya en aumento, que esa medida crezca. Entonces tenemos que ejecutar la fe, tiene que haber fe en nosotros. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta, o sea que hablamos pero también actuamos, porque eso va acompañada ahí, decía usted, pastor, la oración, oramos, clamamos, declaramos la palabra y actuamos, iglesia, para nosotros poder encontrar la respuesta, porque a veces decimos, no, es que yo dije, es que yo pronuncié y no sucedió nada. Es que también tenemos que tener nuestra parte, porque nosotros hacemos lo que humanamente podemos hacer, y cuando ya nosotros no podemos hacer nada, es cuando el Señor muestra lo sobrenatural a través de la palabra de fe que nosotros
hemos declarado. Por eso el Señor, nosotros debemos confiar en el Señor siempre, iglesia. Por eso dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, la fe es muy importante porque dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios cuando creemos que Él interviene por medio de su palabra. Él va a intervenir cuando nosotros, eso le agrada a Dios, que nosotros tengamos fe, que nosotros creamos que las cosas van a suceder cuando las pronunciamos, así como nos estaba diciendo la historia del pastor cuando Josué habló. Josué no fue que habló y dijo, ¿y si será que se va a cumplir o será que no? No, él pensó y dijo, yo digo y yo creo que Dios me está escuchando y yo creo que Dios me va a respaldar. Esa es la fe, iglesia. Cuando nosotros cogemos la palabra del Señor y la lanzamos, la soltamos, ahí es cuando la palabra da fruto, cuando la palabra se hace realidad. Así que nosotros tenemos que hacerla. Todos los hombres que nosotros encontramos en la palabra del Señor, todos actuaron por fe. Abraham lo hizo por fe, por eso es llamado el padre de la fe. Lo que iba a hacer, él nunca pensó, o sea, ya tan viejito, con su esposa tan viejita y que no podían tener hijos, y mire toda la descendencia que el Señor les hizo y les dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, todos los hombres que se movieron, que le creyeron al Señor en oración, se movieron y creyeron y se movieron en la fe, fue los que vieron los resultados. ¿Cómo fue que la palabra del Señor nos enseña que Moisés abrió el mar rojo, pastor? Él simplemente se paró allá y el Señor le dijo una palabra y él dijo, listo, Señor, y alzó la vara y abrió y habló al mar, porque habló al mar y el mar se abrió. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener, creyendo que si el Señor nos dijo, el Señor, la palabra dice, si Él lo dijo, Él lo hará, pastor. Jesús usó la palabra de fe. Jesús usó también la oración. En la oración que Él hacía al Padre, luego también actuaba por fe, y Él también nos deja la misma enseñanza a cada uno de nosotros. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para la gloria del Padre. Sí, Él dice claramente, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros en la oración. Y también nuestro Señor Jesucristo nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a ese sicomoro que se desarraigue y se plante en el mar. Eso es lo que hace Dios a cada uno de nosotros en esta hora. La fe normalmente que Dios nos ha regalado es para vencer cualquier obstáculo que tengamos, cualquier adversidad en nuestra vida, en la salud, en la economía, en cualquier área de nuestra vida que exista alguna adversidad. Ahí es donde debemos emplear la oración y la fe. Cuando oramos al Señor, cuando clamamos al Señor, pues ya Dios nos ha escuchado. Y cuando estemos y vemos la adversidad, vemos algo, tenemos que actuar por fe. Y en ese actuar por fe, Dios empieza a respaldar. Dios obra. Cuando usted obra, manda la palabra, acuérdese que es como ese esclavo que va a trabajar. La fe está trabajando a favor de cada uno de nosotros para que se haga las bendiciones del Señor. Pero el enemigo, llamado el diablo, él siempre quiere hacer que las personas se sientan que tienen poca fe, que tienen poquita fe. Eso es lo que el enemigo quiere colocar como duda en el corazón de las personas. Que la persona no crea que tiene esa fe tan inmensa que Dios nos ha regalado, tan poderosa que Dios nos ha regalado, porque la fe, así sea como el grano de mostaza, pero es poderosa, puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas, puede sanar, puede libertar, puede transformar, puede dar la provisión. Esa es la fe. Es pequeña en medida, pero es poderosa en la mano de Dios. Y la mano de Dios para Josué fue una palabra: sol detente en Gabano y tú en el valle de Jalón. El sol se detuvo y la luna se paró ahí. Eso es importantísimo saber, que fue una palabra, y él siguió actuando, trabajando. En ese momento era la guerra y Dios respaldó la palabra de fe. Cuando los muros cayeron, fue de igual manera. Y lo mismo hizo Josué, obedeciendo una palabra, hizo lo que Dios le dijo, lo actuó por fe y los muros cayeron. Por eso es importantísimo saber que Dios va a trabajar con el grano de mostaza, con la fe que tienes en tu corazón. Simplemente es creer
que Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer. Dios lo hace para ti. El enemigo entonces quiere hacer sentir que tiene poquita, que no, que otros son más ungidos, otras personas no. Dios para el que predica, Dios para el que evangeliza, Dios para todos nos dio la misma medida de fe. El problema es cómo nosotros la trabajamos, que la trabajemos. Por eso dice, Él no hizo acepción de personas, dijo, si tú eres fe como un grano de mostaza, es decir, dio una medida muy pequeña, que no es que creamos que tenemos que tener una super fe, es fe en Jesús que Él lo va a hacer, es fe que en la palabra que damos Dios lo estará haciendo y Dios lo va a hacer, pero el enemigo quiere hacer sentir que eso no va a ser realidad. Pero yo quiero decirle, así como el cuerpo humano funciona sin que nosotros estemos ordenando al cuerpo que funcione, Él está funcionando. Así la fe funciona sin que nosotros estemos ahí pendientes, si va a pasar o no va a pasar. No, lancemos la palabra, creámosla y Dios va a trabajar. No es como que una mañana nos levantemos, amanecí con menos corazón, a no ser que tenga un problema cardíaco, pero normalmente nosotros amanecemos siempre en el corazón bien. Por eso el corazón no es que amanecí con menos pulmones hoy. No, nada, el cuerpo amanece como normalmente Dios nos ha regalado ese vigor, nos ha dado esa salud, nos ha regalado las bendiciones. Entonces el cuerpo, así como normalmente se levanta, así es la fe. También trabaja, como trabaja el corazón sin que nosotros sepamos, los pulmones sin que nosotros sepamos, los riñones sin que nosotros sepamos, así está trabajando, así trabaja la fe también. La fe, lanzamos la palabra de fe y la fe empieza a trabajar, la fe empieza a obrar. Nosotros podemos encontrar a Josué, lanzó la palabra, siguió obrando, siguió confiando en el Señor. Ahí las cosas que nosotros hacemos en oración, clamándole al Señor, gracias a Dios nos da la bendición gloriosa que Él nos oye y nos bendice. Y también cuando Jesús nos dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, tenemos la seguridad que a través de la oración hay un poder sobrenatural a favor de nosotros. Y si lanzamos la palabra de fe, son dos herramientas tan importantes que Dios nos ha regalado para ser más que vencedores. Son herramientas importantísimas para vencer lo que el diablo se había apoderado en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra familia. Todo lo que el enemigo quiso hacer en contra de cada uno de nosotros, nos levantamos en esta noche declarando que Dios está con nosotros y Él es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por eso Dios está por ti, Dios está por la iglesia. Por eso Jesús vino a la cruz, fue el amor, mostrando ese gran amor de Dios. Él vino a morir para llevarse toda maldición en la cruz del Calvario. Ahí es cuando empezamos nosotros sabiendo que ya oramos al Señor y tenemos que emplear la fe, esa fe que nosotros declaramos, que esa adversidad en la salud, que esa adversidad en la economía, que esa adversidad en la familia, que esa adversidad que está pasando en nuestras vidas, en nuestro hogar, en la parte laboral, Dios va a trabajar a favor de nosotros. Dios está atento para ver que lance la palabra y actúe, porque hay gente que habla pero duda de lo que está hablando. Nosotros por eso debemos hablar y no dudar de lo que nosotros declaremos. Eso es fe. Cuando hablamos algo no dudamos y empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar lo que Dios nos ha dado. Dios nos hace más que vencedores. Vamos a orar en esta preciosa hora para que la manifestación maravillosa del cielo se manifieste en nosotros. Padre y maravilloso Dios, en la palabra de fe que nos ha regalado a cada uno de nosotros, en la justicia que tú trabajas a favor de nuestra vida, hay dos cosas importantes que nos ha dado en esta noche. La oración. Gracias porque la oración nos dice que si algo pidiéramos en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Por eso te damos gracias, Jesús, que nos permite entrar delante de tu presencia. Así como Daniel oró creyendo, hubo una respuesta que a los 21 días llegó. Todo impedimento que hoy haya existido en la oración de la iglesia, de mi hermana, de mi hermano, que clamamos a ti, Dios, hoy declaramos, Señor del cielo, que tú vas a quebrantar por el poder de la sangre de Jesús todo impedimento que ha impedido que la manifestación de la gloria del Señor lo reciba la iglesia en esta noche. También declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu presencia gloriosa, Señor, hace que cada uno de nosotros, tu Santo Espíritu en nosotros, que avive ese don de fe que ha puesto en cada uno de nosotros, ese don de fe, Señor Jesús, que debemos emplearlo. Y tú dijiste, Señor Jesús, que como un grano de mostaza podíamos decirle a ese sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y él obedecerá. Declaramos que la fe que tú nos has regalado, Dios, la fe que te está en cada uno de nosotros, declaramos, Señor, que es usada en este tiempo
en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús vamos a ver victorias en la oración y la fe, dos herramientas tan maravillosas que tú nos has regalado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pactar con el Señor en esta noche también, con su ofrenda, su primicia, su pacto. Vamos a ponerlo en esa cajita de fe. El próximo domingo aquí a las 9 de la mañana, venga con nosotros a adorar, a alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, y ahí traemos al alfolí lo que pactamos en esta noche, y Dios trae una respuesta gloriosa en este tiempo a favor de nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de participar de esa bendición gloriosa del dar para recibir. Damos una medida, Señor, y recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, porque es una promesa maravillosa. Cuando sembramos, Señor, cosechamos una medida buena, apretada y remecida será dada en nuestro regazo. Muchas gracias, Dios del cielo, por la prosperidad que nos regala a cada uno de nosotros la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, los esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana para compartir un servicio maravilloso donde la presencia del Señor nos llena a cada uno de nosotros que venimos con fe, creyendo que Dios hace cosas grandes. Que la maravillosa paz del Señor Jesús los bendiga. Bendiciones, iglesia.